La espada del rey Tut. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en la tumba de Tutankamón fue una daga de hierro de 34 centímetros de largo, decorada con oro. La daga había sido descubierta durante el desenvolvimiento de la momia en el año 1925, pero la edad del entierro, Tutankamón fue faraón entre 1332 y 1323 a.C., fue anterior a la edad de hierro de Egipto en más de 2000 años. Un estudio que utilizó espectrometría de fluorescencia de rayos determinó que la daga de Tutankamón estaba hecha con hierro que contenía casi un 11% de níquel y trazas de cobalto, una característica del hierro extraterrestre que se encuentra en muchos de los meteoritos de hierro que han llovido sobre la Tierra durante miles de millones de años. Por el contrario, el hierro fundido a partir de minerales de hierro terrestres que se extraen de la corteza exterior de nuestro planeta contiene menos del 1% de níquel o cobalto, mucho menos que los niveles encontrados en las rocas espaciales ricas en hierro. Además, la calidad de la hoja indica que fue fabricada con un tipo de metal finamente cristalizado como el que se encuentra en algunos tipos de meteoritos. El estudio también confirma la existencia de patrones de Widmanstätten en la hoja, un patrón único de minerales metálicos entrelazados que se encuentra solo en meteoritos. La investigación concluye que el metal utilizado para fabricar la daga proviene de un meteorito octaedrita, la clase más común de meteoritos de hierro. Todos estos hallazgos sugieren que los meteoritos de hierro eran la única fuente de este metal hasta el descubrimiento de hierro fundido a partir de mineral de hierro terrestre, probablemente en Anatolia o el Cáucaso, hace unos 3200 años. Aunque el antiguo Egipto era rico en recursos minerales como el cobre, el bronce y el oro, que se utilizaban desde el cuarto milenio antes de Cristo, las primeras referencias a la fundición de hierro en el Valle del Nilo datan de mucho más tarde, durante el primer milenio antes de Cristo. La mayoría de los arqueólogos coinciden en que el puñado de objetos de hierro que se han encontrado en el reino antiguo de Egipto, o sea, en el tercer milenio antes de Cristo, probablemente se produjeron a partir de metal meteórico, una sustancia que los egipcios de la época de Tut llamaban con reverencia hierro del cielo. Los investigadores dirigieron un nuevo estudio que comparó el hierro de la hoja encontrada en la tumba de Tutankamón con 11 meteoritos que cayeron en un radio de 2011 kilómetros. Hecha principalmente de hierro, más un 10,8% de níquel y un 0,58% de cobalto, la hoja coincidía estrechamente con el meteorito conocido como Karga, que fue descubierto cerca de la ciudad portuaria de Marsa Matru en el año 2000. ¿Escapó Anastasia de los bolcheviques? Unos años después de que unos bolcheviques condujeran al zar Nicolás II, su esposa y sus 5 hijos a un sótano y abrieran fuego contra ellos, en julio de 1918, una mujer que se hacía llamar Anna Anderson apareció afirmando ser la hija menor del zar, Anastasia. Dijo que unos misteriosos benefactores la habían sacado del lugar de la ejecución. La historia cautivó tanto la imaginación del público que dio lugar a innumerables libros, canciones e incluso películas. Durante las décadas siguientes se presentaron aún más pretendientes que afirmaban ser la joven heredera del trono ruso, pero ninguno resultó ser real. Aunque rechazada por los familiares de Romanov, su saga fue lo suficientemente intrigante como para que Hollywood la convirtiera en una película
en 1956, protagonizada por Ingrid Bergman. Persistieron los rumores de que la joven heredera al trono de alguna manera había escapado de la muerte, pero en 1991 el misterio dio otro giro, cuando se reveló que los cuerpos de la mayoría de los Románov y sus sirvientes yacían en una fosa común en Ekaterimburgo, Rusia, pero faltaban los cuerpos de un niño y una niña. Esa débil esperanza de que Anastasia hubiera escapado desapareció en el año 2007, cuando los arqueólogos descubrieron una segunda tumba que contenía 2 conjuntos más de huesos juveniles. Al igual que con el primer conjunto, los nuevos huesos se compararon con una muestra de ADN de Nicolás II que había sido extraída de las manchas de sangre de una camisa usada durante un intento de asesinato en 1891. Con todos los Románov contabilizados, ahora sí estaba claro que Anastasia había muerto con su familia. Los orígenes de la peste negra. Los investigadores creen haber resuelto el misterio de casi 700 años de antigüedad sobre los orígenes de la peste negra, la pandemia más mortífera de la historia registrada, que arrasó Europa, Asia y el norte de África a mediados del siglo XIV. Al menos decenas de millones de personas murieron cuando la peste bubónica arrasó los continentes, probablemente al propagarse a lo largo de las rutas comerciales. A pesar de los intensos esfuerzos por descubrir el origen del brote, la falta de pruebas firmes había dejado la pregunta abierta. Básicamente, hemos localizado el origen en el tiempo y en el espacio. Encontramos no solo el antepasado de la peste negra, sino también el antepasado de la mayoría de las cepas de peste que circulan hoy en el mundo, dice el profesor Johannes Krauss del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig. El equipo internacional se reunió para resolver el rompecabezas cuando descubrieron pruebas de un aumento repentino de muertes a finales de la década de 1330 en 2 cementerios cerca del lago Issyk-Kul, en el norte del actual Kirguistán. Entre 467 lápidas fechadas entre 1248 y 1345 detectaron un enorme aumento en las muertes, con 118 lápidas fechadas entre 1338 y 1339. Las inscripciones en alguna de las lápidas mencionaban la causa de la muerte como mautana, el término en siríaco para la pestilencia. La investigación pasó entonces a manos de especialistas en ADN antiguo. Extrajeron material genético de los dientes de 7 individuos que fueron enterrados en los cementerios, y varios de ellos contenían ADN de Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste bubónica. Un análisis completo del genoma de la bacteria encontró que era un ancestro directo de la cepa que causó la peste negra en Europa años después y, como resultado, fue motivo de la muerte de más de la mitad de la población del continente durante la siguiente década. En la antigua ciudad griega de Hierápolis había una puerta al infierno. Las ruinas de Hierápolis, una antigua ciudad griega en la Turquía moderna, se encuentran en una zona geológicamente activa. El rey de Pérgamo, Euménides II, fundó la ciudad en el siglo II a.C. para acceder a sus aguas termales naturales. Se convirtió en un centro para los médicos y sus pacientes, que utilizaban los baños para tratar diversas enfermedades. Si bien esto suena atractivo, Hierápolis también escondía una cámara mortal. Dentro de una sección cerrada del santuario de Plutón,
dios del inframundo, se encuentra la siniestra puerta de Plutón. Los sacerdotes eunucos conducían a los animales sacrificados a través de la puerta, donde morían instantáneamente. Se decía que el aliento de Cerbero, perro guardián del inframundo, los mataba. Milagrosamente, los sacerdotes resultaban ilesos. Los ciudadanos reverenciaban a los sacerdotes, creyendo que Cibeles, la diosa de la fertilidad, los protegía. El historiador griego Estrabón, que vivió entre el 64 a.C. y el 24 después de Cristo, escribía: «Este espacio está lleno de un vapor tan brumoso y denso que apenas se puede ver el suelo». Un equipo arqueológico encontró una entrada arqueada que conducía a una cueva que emitía concentraciones particularmente altas de dióxido de carbono. Muy por debajo de Hierápolis no se encuentra el dios del inframundo, sino las placas tectónicas en colisión. La placa de Anatolia interactúa con las placas euroasiáticas, árabes y africanas. La ciudad se encuentra directamente sobre la falla de Pamukkale, de 35 kilómetros de longitud, y aquí el CO2 escapa a la superficie a través de grietas en la roca. A través de la puerta de Plutón, los niveles de dióxido de carbono pueden fluctuar entre el 4 y el 90%, dependiendo de la hora del día. Los animales morían instantáneamente porque estaban cerca del suelo e inhalaban vapores en altas concentraciones. Los sacerdotes, al ser más altos, rara vez sentían ningún efecto en el breve tiempo que estaban allí. El dióxido de carbono es más pesado que el aire y se deposita siempre cerca del suelo. Que llevó a los leones de Tsavo a cazar personas. Sus nombres eran el fantasma y la oscuridad, y hace 125 años estos dos enormes leones sin melena cazaban a trabajadores ferroviarios en la región de Tsavo, en Kenia. Durante un periodo de 9 meses en 1898, los leones mataron al menos a 35 personas y hasta 135 según diferentes relatos. También conocidos como los leones de Tsavo, los animales dominaron la noche hasta que fueron abatidos en diciembre de 1898 por el ingeniero ferroviario, el coronel John Henry Patterson. En las décadas siguientes, el público quedó cautivado por la historia de los feroces leones, contada por primera vez en artículos de periódicos y libros. Un relato fue escrito por el propio Patterson en 1907, llamado Los devoradores de hombres de Tsavo. Para la mayoría de los leones, los humanos suelen estar lejos de ser su presa favorita. Estos grandes felinos suelen alimentarse de grandes herbívoros como cebras, ñus o antílopes. Y en lugar de ver a las personas como alimento potencial, los leones tienden a hacer todo lo posible para evitarnos por completo, según cuenta el coautor del estudio, Bruce Patterson, curador de mamíferos en el Field Museum de Chicago. Pero algo convenció a los leones de Tsavo de que los humanos eran presa fácil. Las hipótesis propuestas en el pasado sugerían que los leones desarrollaron un gusto por las personas porque sus presas habituales habían muerto a causa de la sequía o las enfermedades. Pero si los leones estuvieran cazando humanos por desesperación, ciertamente habrían roto huesos para obtener los últimos nutrientes de sus comidas. Y los patrones de desgaste en los dientes mostraron que no tocaron los huesos, por lo que los leones de Tsavo probablemente no estaban motivados por la falta de presas más adecuadas.
La explicación es que los ominosamente llamados el fantasma y la oscuridad comenzaron a cazar humanos porque problemas en sus bocas obstaculizaban su capacidad para atrapar animales más grandes y fuertes. A uno de los leones de Tsavo le faltaban 3 incisivos inferiores y tenía un canino roto y un absceso considerable en los tejidos que rodeaban la raíz de otro diente. El segundo león también sufría daños en la boca, con un diente superior fracturado. De hecho, el análisis químico realizado en un estudio anterior, publicado en el año 2009, mostró que el león con absceso consumía más presas humanas que el otro. Además, después de que ese mismo león fuera cazado, más de 2 semanas antes de que mataran al segundo, cesaron los ataques a las personas. Las piedras navegantes del Valle de la Muerte no se mueven por sí solas. En el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, rocas que pesan hasta 200 kilos llegan a viajar hasta 4 metros en un solo minuto, aparentemente por arte de magia. Estas rocas, conocidas como piedras navegantes, dejan rastros de hasta 300 metros a lo largo de la superficie del valle y, sin embargo, nadie ha visto nunca las rocas realizar sus majestuosos movimientos. En el rincón más caluroso y seco del desierto de Mojave, conocido como Valle de la Muerte, estas piedras supuestamente se mueven y dejan un rastro tras de sí sin intervención alguna. Observadas por primera vez a principios del siglo XX, estas rocas pueden moverse en terrenos completamente planos, y muchos de los primeros observadores creían que eran movidas por fuertes ráfagas de viento. A pesar de las afirmaciones de que esta parte del desierto está encantada, en realidad existe una explicación científica para el movimiento de estas piedras navegantes. Según los representantes del Parque Nacional, nadie ha visto nunca las rocas moverse porque para que se produzca el fenómeno tienen que existir condiciones climáticas perfectas. El desierto suele ser el lugar más caluroso de la Tierra, pero aún así experimenta un clima invernal. Después de una tormenta en un día de invierno especialmente frío, se pueden formar finas capas de hielo debajo de las enormes piedras. Cuando poderosas tormentas azotan el valle, la superficie resbaladiza permite que los fuertes vientos empujen las pesadas rocas cientos de metros. Debido a que estas condiciones climáticas rara vez ocurren, ver las piedras en medio del movimiento es casi imposible. Sin embargo, un fotógrafo logró capturar el evento en una película en el año 2014. El origen de los fuegos fatuos. Uno de los mitos del folclore más perdurables es el fuego fatuo. A lo largo de la historia, la gente ha informado haber visto misteriosas luces parpadeantes flotando sobre pantanos o zonas pantanosas por la noche. Antiguamente se especulaba que estas luces eran espíritus atrapados en el limbo y vagando por la tierra. A menudo el avistamiento de un fuego fatuo se consideraba muy mal presagio. El misterio y el folclore rodearon este extraño suceso. Muchos lo asociaron con los molestos espíritus de los muertos u otros vagabundos sobrenaturales, como bebés nacidos muertos y no bautizados que estaban en el limbo entre el cielo y el infierno. La mitología comparativa es un término utilizado cuando diferentes sociedades tienen mitos similares. Diferentes culturas pueden tener un folclore casi idéntico porque refleja una preocupación humana universal o porque todas están inspiradas en el mismo fenómeno natural. Lo más probable es que los fuegos fatuos sean en realidad solo avistamientos de gases de pantano.
Generalmente, cuando la materia orgánica perece, se descompone. Pero en los pantanos, la materia orgánica sin vida queda sumergida y se descompone sin exposición al aire. Esta descomposición crea gas de pantano, una combinación de metano, dióxido de carbono, nitrógeno, fosfinas y otras sustancias químicas. Cuando el gas de pantano queda expuesto al aire, puede producirse una llama parpadeante a baja temperatura mediante quimioluminescencia. Un perfume muy antiguo. La gente ha usado perfumes desde la época de los antiguos egipcios, quienes fueron los primeros en aplicar fragancias. Los antiguos griegos y romanos no solo siguieron el ejemplo de los egipcios, sino que ambos elaboraban perfumes en cantidades industriales, y los romanos utilizaban los aromas tanto en la vida cotidiana como en ceremonias como los funerales, para embalsamar a los muertos. Aunque se han descubierto muchos envases de perfumes, ninguno de los recipientes revelaba la esencia de los aromas de los perfumes, solo sus ungüentos o bases. Sin embargo, durante unas renovaciones en Sevilla, se descubrió un frasco de perfume antiguo, descubierto en un mausoleo romano bien conservado, que contenía una fragancia. El hecho de que el frasco, que era de cristal de roca, estuviera cerrado con un tapón, ayudaba a conservar el perfume, que era una sustancia sólida. Un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba sometió al ejemplar a una batería de pruebas que demostraron que el perfume contenía hidrocarburos sesquiterpenos que se encuentran naturalmente en plantas e insectos y una grasa vegetal. El aroma era el de flores de pachulí, que a menudo se describe como una mezcla de aromas terrosos, amaderados, dulces y almizclados, quedando así el misterio de la esencia finalmente resuelto. La mancha blanca en el cuadro de Munch. Ubicada al lado del brazo derecho de la figura, en la barandilla inferior de la cerca detrás de él, se puede discernir una misteriosa mancha blanca en una de las versiones del famoso cuadro de Edvard Munch, El Grito. Aunque el artista creó 4 variantes del retrato de la angustia moderna, una de las cuales se vendió por 91 millones de libras en el año 2012, la más aclamada se exhibe en el Museo Nacional de Noruega. Y a diferencia de las otras versiones de la obra, esta incluye varias salpicaduras blancas en el lienzo. Dado que Munch solía pintar al aire libre, algunos creían que la mancha era el resultado de un pájaro posado o volando sobre él. Otros creían que las manchas blancas eran tiza o pintura que de alguna manera se había depositado en el lienzo mientras Munch estaba trabajando en el cuadro. Cuando la Universidad de Oslo contrató un equipo para determinar los materiales y técnicas que el artista había utilizado al pintar su tema, el escáner que usaron para probar una muestra de la misteriosa mancha blanca resolvió el misterio. La mancha era cera fundida. El culpable había sido una vela en el estudio del pintor. La muerte de los mamuts machos. En 2017, los científicos creyeron haber encontrado la respuesta a una peculiaridad del registro fósil. ¿Por qué casi el 70% de los restos de mamuts lanudos eran macho? El equipo de investigación, dirigido por el Museo Sueco de Historia Natural, concluyó que si bien la proporción de género era bastante igual al nacer, se volvió sesgada debido a la jerarquía y las condiciones de vida de su sociedad. Al igual que los elefantes modernos, sus homólogos lanudos vivían en grupos liderados por una matriarca mayor. Estos grupos estaban formados principalmente
por hembras de mamut y sus crías. Los hombres, sin embargo, eran expulsados cuando llegaban a la edad adulta y enviados a vivir solos o formar grupos de solteros. Sin el apoyo de la manada y la experiencia de la matriarca, estos machos jóvenes adoptaban un comportamiento más de riesgo. Si bien este tipo de comportamiento resultó en más muertes, también contribuyó a su preservación. Los mamuts machos solitarios eran más propensos a ser víctimas de trampas mortales naturales como sumideros, pantanos y grietas. Sus restos fueron enterrados y protegidos de la intemperie, a diferencia de la mayoría de los otros animales de la edad de hielo, incluidas muchas de sus contrapartes femeninas. El falso Botticelli. Para los coleccionistas y museos, la autenticidad significa mucho dinero en el mundo del arte. Sin embargo, la falsificación es más frecuente de lo que se piensa. Una de las cuestiones de autenticidad en el siglo XX tuvo que ver con la Virgen del Velo, supuestamente pintada por el maestro italiano Sandro Botticelli. Durante la Segunda Guerra Mundial, los expertos en arte comenzaron a albergar sospechas sobre esa pintura, y el análisis por haz de electrones en la pintura reveló que contenía óxido de cromo verde opaco, un pigmento que no estuvo ampliamente disponible hasta el año 1862, unos 350 años después de la muerte de Botticelli. Sin embargo, el marco del cuadro debía ser viejo, ya que la madera tenía agujeros de gusano. Los agujeros, sin embargo, resultaron ser obra de un taladro y no de larvas. Al final, la supuesta obra maestra quedó expuesta como una obra de Umberto Giunti, un falsificador italiano que trabajó durante la década de 1920. Las manchas moradas de la Alhambra. Las manchas de color violeta en las yeserías doradas de la Alhambra, el Palacio Granadino, desconcertaron a los expertos durante años. Específicamente se preguntaban qué las había causado, ya que no eran efectos de pigmento añadido. Un poco de investigación reveló un posible culpable: las partículas de oro. El examen de las manchas violetas bajo un microscopio electrónico confirmó la hipótesis de la investigación. Ahora lo único que quedaba del misterio era saber cómo se habían producido esas partículas de oro. La antigüedad centenaria de la Alhambra hizo difícil determinar el proceso exacto mediante el cual se crearon esas partículas, pero el lugar en el que fueron descubiertas ofreció una pista. Las manchas moradas de la Alhambra no están en todas partes. Solo aparecen en algunas de las zonas doradas del monumento que se encuentran al aire libre o expuestas a la humedad y la sal del rocío del mar Mediterráneo, que se encuentra a tan solo 50 kilómetros de distancia. Estos hechos llevaron a los investigadores a resolver finalmente el misterio de las manchas moradas de la Alhambra. Se deben a una mezcla de elementos: las láminas de estaño detrás del pan de oro, la humedad del ambiente y los aerosoles que trae el viento del Mediterráneo, que disuelven el oro de las láminas. ¿Por qué el pilar de hierro de Delhi no se ha oxidado en 1600 años? Un pilar de hierro que no se ha oxidado en 1600 años se alza orgulloso en Qutub Minar, una mezquita en ruinas en el norte de la India. Durante siglos, el estado relativamente perfecto del pilar ha fascinado y confundido a historiadores, científicos y arqueólogos. Sin embargo, existe una explicación química para la conservación del pilar.
Esta estructura de 7 metros de altura y 400 milímetros de diámetro en su base se construyó martillando varias veces piezas de hierro caliente para formar una forma cilíndrica, lo que se conoce como soldadura por forja. Debido a que el proceso requiere numerosas selecciones de hierro, la composición del pilar varía mucho. Si bien el hierro moderno tiene aproximadamente el mismo contenido de carbono que el pilar antiguo, o sea, un 0,15%, los niveles de fósforo del pilar son 10 veces más altos que los del hierro moderno. Los expertos creen que el alto contenido de fósforo dentro del hierro antiguo provocó que se formase una película protectora de hidrógeno fosfato de hierro cristalino en la superficie del pilar, protegiendo esta columna de los elementos. A pesar de esta revelación, no se recomienda el uso de metales con alto contenido de fósforo para las estructuras modernas. El pilar de hierro de Delhi no se está oxidando, pero está perdiendo ductilidad, lo que lo hace demasiado frágil para usar en cualquier tipo de arquitectura contemporánea. ¿Dónde estaba Hatshepsut? Hatshepsut fue la segunda faraona en sentarse en el trono de Egipto. Después de la muerte de su marido en 1479 a.C., gobernó como regente de su hijo, pero debido a su sangre real, se convirtió en la faraona gobernante. En estatuas e inscripciones se la muestra con todas las insignias de un faraón, incluida la barba ceremonial. Después de gobernar Egipto durante 20 años, Hatshepsut murió y su sucesor, Tutmosis III, el hijo de su difunto marido, tomó medidas para destruir el legado de Hatshepsut. Se cincelaron inscripciones que la mencionaban y se derribaron estatuas con su imagen. Si bien se descubrió la tumba, su momia estaba desaparecida. ¿Fue esto otra parte de los intentos de borrarla de la historia? Howard Carter descubrió una pequeña tumba con 2 momias femeninas en 1903. Uno de los cuerpos pertenecía a Sitre-In, la mujer que había sido nodriza de Hatshepsut. El otro no tenía marcas de identificación, pero antes se había descubierto un diente en una caja que contenía órganos de la faraona. Al comparar este diente con la mandíbula de la momia no identificada, fue posible identificar de forma positiva a la momia como la de uno de los gobernantes más fascinantes del Antiguo Egipto. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué el cuerpo de la faraona fue retirado de su propio sarcófago. Los círculos de hadas no son hadas. Estos círculos de hadas son un fenómeno natural que se encuentra en el desierto de Namibia y en algunas otras regiones áridas de África, como partes de Sudáfrica y Angola. Son parches circulares de suelo árido rodeados por un anillo de hierba o vegetación exuberante. El nombre proviene del folclore local. Algunos creen que son huellas de dioses, mientras que otros las perciben como el resultado del aliento de un dragón o de hadas que bailan en el desierto. Estos círculos de hadas tienen una importancia cultural considerable entre las comunidades locales. Estas narrativas culturales se suman a la mística de los círculos de hadas y tienen un papel en el turismo local. Sin embargo, la verdadera explicación científica de su formación ha sido objeto de investigación y debate durante años. Estos patrones únicos varían de 2 a 15 metros de diámetro. Cada círculo abarca una porción de tierra árida y compacta rodeada por un anillo de hierba alta. Suelen ocurrir en regiones que experimentan una precipitación media anual de 100 a 150 milímetros y que consisten principalmente en pastizales.
La distribución de estos círculos de hadas exhibe un notable grado de regularidad, apareciendo a menudo en vastas formaciones hexagonales o en forma de panal. Esta intrigante disposición espacial es un ejemplo de autoorganización natural, un proceso observado en muchos otros fenómenos naturales. El culpable es una especie particular de térmita de arena, Samotherme salocerus, que se encontró en todos los cientos de sitios estudiados a lo largo de un cinturón desértico de 2000 kilómetros de largo desde el centro de Angola hasta el norte de Sudáfrica. Y funciona así. Las termitas mastican las raíces del pasto, haciendo que el suelo sea menos denso y más poroso y creando un agujero arenoso libre de vida vegetal. Dado que las plantas transpiran o evaporan agua a la atmósfera, estos centros arenosos libres de vegetación pueden absorber y retener agua de manera más eficiente que si hubiese plantas presentes. El depósito de agua resultante que se acumula debajo del círculo de hadas permite que el anillo de vegetación circundante florezca en forma de pastos perennes que a su vez proporcionan alimento a las termitas.